Buenas tardes, licenciado. Soy Rosalba Durán Sánchez, estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Me presento para hablar de legislación educativa. Entonces me voy a permitir hacerle unas preguntas acerca de la legislación a nivel nacional e internacional que rige la educación. Agradezco que empiece con su presentación, su nombre, su cargo. Buenas tardes, Rosalba. Me alegra mucho que esté adelantando su doctorado. Es una magnífica oportunidad para encontrarse con sus sueños, con el conocimiento y obviamente con la realización de su vida personal. Mi nombre es Pedro Luis García, soy el rector de la institución educativa técnica Catumare. Llevo al frente de esta institución aproximadamente 11 años y al respecto de la legislación educativa de Colombia, pues estaré atento a exactamente cuál es su pregunta y si yo la sé responder con todo gusto, lo haré. Igualmente, licenciado, como le planteé, la idea es conocer sus apreciaciones, sus reflexiones acerca de la legislación educativa. Entonces vamos a hacer como unas preguntas muy abiertas para que pueda atender a requerimientos. Bueno, yo creo que lo primero que haré es una consideración de la legislación en Colombia. En Colombia la legislación está desde la Constitución, sus artículos 67, 68, si no estoy mal, el 69 también, y de ahí se inicia a desarrollar hacia el año 1994 la primera Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994. Posteriormente se hace un decreto reglamentario, que es el 1860 de 1994, sin ser este el único decreto reglamentario de la Ley 115, porque hay otros que quizás no los recuerde bien con sus números, pero también se han encargado de realizar los diferentes aportes al desarrollo de la Ley 115. Actualmente estamos rigiéndonos por el decreto 1075 del año 2015, que compila todas las normas que hay a nivel de educación en Colombia, tanto la educación inicial, preescolar, básica, primaria, la educación secundaria, la educación media, como la educación superior. Y acerca de los referentes internacionales sobre educación, ¿qué conocimiento tiene? Los referentes internacionales de educación empiezan a ser insertados en Colombia inicialmente por los acuerdos internacionales de derechos humanos que se insertan dentro de la Constitución y dentro de las diferentes leyes. Es lo que se llaman los derechos universales, dentro de los cuales está el derecho a la educación. Hay en Colombia una norma de hace mucho tiempo que era la ley del menor, la conocemos como la ley del menor, no recuerdo su número, pero ahí se empezó a insertar por primera vez la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Posteriormente esta ley del menor se transforma en la 1098 o ley de infancia y adolescencia, y esta ley de infancia y adolescencia actualmente está vigente. Luego, con el código de policía y el nuevo código de policía, muchos de los derechos que se entienden en materia de seguridad ciudadana y en seguridad de los estudiantes se extienden a las instituciones educativas a través de lo que se denomina actualmente el Código Nacional de Policía. No recuerdo exactamente el número de la ley, pero ahí se establecen algunos de sus parámetros. Podemos decir que con todos los alcances que tiene la legislación educativa a nivel nacional e internacional, esta propende por la calidad de la misma. A veces yo considero que el tema no es de legislación, aunque la legislación crea un marco de referencia un poco rígido. Por ejemplo, si nos veamos a lo que en la ley 115 se conoce como el artículo 23, y que no solo es el 23, posteriormente hay otro artículo que también establece lo que son las famosas áreas obligatorias de enseñanza. Vemos que solamente en Colombia, a nivel de la primaria hasta la secundaria, hay 11 áreas obligatorias, pero si le sumamos un posterior artículo que no recuerdo cuál es, de la ley 115,
donde se establece la filosofía, se establece área de enseñanza de las ciencias económicas y políticas, ¿cierto? Lo que hace es agregarle muchísimo más extensión, mientras que en Colombia tendemos, por decir algo, posteriormente a hacer la ley, si no me equivoco, es la 1096, que se refiere a la ley de emprendimiento, que crea el área obligatoria de emprendimiento en las instituciones educativas. Pues esto lo que hace es cada día particular más el conocimiento, hacerlo cada vez más atomizado, y en realidad los espacios para la educación terminan siendo un poco contraproducentes a lo que son las nuevas necesidades de los currículos de las instituciones educativas. Actualmente, por ejemplo, las instituciones en Colombia, a nivel de lo que es la llamada educación académica, para diferenciarla de la educación técnica, que habla de 30 horas semanales de clase para los estudiantes. Estas 30 horas semanales de clases para los estudiantes incluyen en la media más o menos 11, 12, 13 asignaturas. Eso es demasiado extenso, cuando en otros lugares del mundo, por ejemplo, su legislación ya la está recortando solamente a las ciencias naturales, a las matemáticas, a las ciencias sociales, a los idiomas, y ya con estas 4 básicamente tienen un currículo muy bien establecido para todo su desarrollo social, y también para apuntarle a su desarrollo económico. Sin embargo, aquí tenemos muchísimas asignaturas que perfectamente podrían cubrirse en espacios muy distintos de los obligatorios del currículo nuestro. Esto hace que los esquemas curriculares en los colegios sean demasiado rígidos, que la innovación también sea un poco más compleja, porque innovar, por decir algo, la ley 115 establece que uno podrá hacer hasta un 20% de áreas optativas. Eso significaría que además de las 12, 13 que tenemos, ¿cierto?, le podremos agregar otra área o otra asignatura opcional a los estudiantes. Eso significaría todavía crecer más la cantidad de asignaturas que ven los muchachos, y en realidad la cantidad no determina la calidad. Desde ese punto de vista siempre he sido crítico. Sin embargo, obediente a nuestro sistema jurídico, pues no hay más que acatarlo. Creo que son cosas que el marco jurídico actual, al hacerlo tan rígido, no está permitiendo un avance en los conceptos de educación. Los sistemas educativos tienen unos indicadores que muestran la realidad de la educación en un país. En el caso de la legislación colombiana, ¿cuál cree que es el indicador al que le da más prioridad? Pues a ver, tratemos de establecer indicadores en distintos espacios. Por ejemplo, actualmente tenemos el ICE, el Índice Sintético de Calidad Educativa, como el indicador que determina a través del IFES y del Ministerio de Educación Nacional la evolución, el desarrollo y el progreso de la calidad de la educación. Entonces, este índice sintético, como un indicador, es apenas un indicador más, es un indicador que lo que trata es de evidenciar los avances como en materia académica. Pero si nos contextualizamos en nuestra institución, donde por ejemplo los chicos tienen unas dificultades sociales muy fuertes, entonces yo pensaría que esos indicadores de tipo social no se miden en ninguna perspectiva del Estado. ¿Cuántos chicos sacamos de las drogas? ¿Cuántos les impedimos ir a las drogas? ¿Cuántos los sacamos del camino de la criminalidad? ¿A cuántos les brindamos oportunidades? ¿A cuántos los obligamos a soñar? ¿A cuántos de nuestros chicos le estamos de alguna forma mostrando una perspectiva de vida distinta? ¿Cuántos de nuestros chicos piensan que la perspectiva y el proyecto de vida no es lo académico, no es la academia, no son las matemáticas, no es el lenguaje, no son las ciencias naturales? Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros chicos, y nosotros tenemos bastante talento acá en la actuación, en el canto, en el deporte, esos indicadores como tal el ministerio y nuestro Estado los está dejando a un lado? Y hoy cada vez más vemos que sobresale más fácilmente
un cantante, un artista, un futbolista, todos estos tipos de muchachos deportistas, ¿sí? A veces lo hacen de una forma estrepitosa con relación a los chicos que son profesionales, que salen de un colegio, van a una universidad y luego continúan dentro de la sociedad sin expectativas, sin oportunidades y finalmente terminan en el mismo camino de la delincuencia o en el camino fácil que les ofrece nuestra sociedad. Centrándonos un poco más en las políticas educativas del gobierno, tenemos el programa PTA, de Todos Aprender. Ese programa está en la institución y ¿cuál es la percepción que tienen los docentes acerca de ese programa? Bueno, el programa Todos Aprender es un programa que ya lleva más de 6 años en la institución. Es un programa que inicialmente produjo muchísimo rechazo a nivel de ciudad y a nivel de nación. Posteriormente nuestra institución lo fue introduciendo lentamente y hacia el segundo o tercer año ya los docentes estábamos hablando el lenguaje del PTA. Sin embargo, es un lenguaje que se habla no de muy buena manera por todos los docentes. Para nosotros no es desconocido que, por decir algo, este año cuando intentamos generalizarlo en la primaria, en diferentes sedes que fueron focalizadas no por el rector sino por el ministerio o por la Secretaría de Educación, nos encontramos el rechazo de los docentes y también de alguna forma la influencia de nuestros sindicatos, que ven en estos programas más bien es como un mecanismo de los organismos de presión para privatizar educación, para generar, digamos, una desatención de los vínculos que tiene el magisterio, que un programa positivo. Sin embargo, como rector de la institución, yo he de decir que este es el mejor programa que hasta la fecha ha inventado el Ministerio de Educación en Colombia para tratar de brindar capacitación efectiva, capacitación en aquello que realmente se requiere, que es el quehacer docente de los profesores de los colegios. El programa no ha alcanzado quizás todas sus metas y sus logros, es porque no solo demanda un esfuerzo no solo de los directivos y demanda un esfuerzo no solo de los docentes, sino de todas estas conductas internas, estas maneras de ser que tenemos en el gremio, que a veces no nos permiten evolucionar de una manera más apropiada y que no nos permiten extendernos dentro de las cosas que nos brindan, dentro de los conocimientos que nos dan, como una oportunidad para mejorar nuestro quehacer. Precisamente dentro de las prácticas pedagógicas de los docentes y en los aprendizajes de los resultados de los estudiantes, se ve reflejado la apropiación que hace el docente de ese acompañamiento del PTA y del PEI del colegio. Pensaría aquí como una pregunta, si los docentes apropian el programa y lo reflejan en sus prácticas laborales, y si apropian el PI y lo desarrollan también en sus prácticas laborales dentro del programa. Yo podría anotar que en el colegio hay un buen porcentaje de docentes que lo han apropiado, que lo han trabajado, que le han sacado jugo para su práctica laboral, para su quehacer laboral. Sin embargo, también es de comprender como rector que muchas veces nosotros los directivos no hemos sido los más efectivos en hacerle el acompañamiento que exige el programa, y desde este punto de vista también los resultados dependen de nosotros. Por otra parte, los mismos docentes son un poco reacios a los acompañamientos, ¿cierto? Y quizás eso nos crea a nosotros como como el temor de ingresar al aula, o el temor de llamarle al docente, cuando este temor no debería acompañarnos, porque forma parte de nuestra responsabilidad y de nuestro desempeño laboral. En la medida que nuestro PI es de tipo cooperativo en el desarrollo práctico del trabajo del docente con estudiantes, entonces eso implica romper el paradigma de filas, romper el paradigma de dictador de clase y hacer del docente un docente que
pueda acercarse al estudiante más como un guía, como un orientador, como un ayudador, como alguien que facilita los procesos y no como alguien que dice cómo es el proceso, fija la meta, llega a la meta y dice quiénes la aprobaron y quiénes no la aprobaron. Entonces, como tal, el programa Todos a Aprender nos ha brindado mecanismos a los docentes para que este trabajo de tipo colaborativo que tenemos en la institución podamos mejorarlo, pero reitero, también es nuestra responsabilidad como directivos hacerle seguimiento y acompañamiento para que todo eso que está establecido en un PI, todo eso que es enrutado desde un programa, se pueda observar de manera práctica en el quehacer del docente. O sea, podemos decir que el modelo pedagógico de la institución permite integrar esas políticas educativas para generar calidad en las prácticas de aula y en los aprendizajes de los estudiantes. Puedo decir que el modelo pedagógico de la institución es un modelo que permite insertar todos los conocimientos que nos ha brindado el PTA, pero sin embargo no es un modelo que dicte políticas del Estado, pero sí es un modelo que determina las directrices curriculares y del quehacer pedagógico de los docentes en la institución. El hecho de que se desarrolle o no se desarrolle depende muchísimo de nosotros los directivos, pero también depende en gran medida del esfuerzo de los profesores, porque si bien es cierto el docente que no quiera trabajar en un modelo pedagógico que ya está establecido en una institución, podría haberse abocado de alguna manera tener que rendir cuentas del por qué no lo hace. También es contraproducente en muchas ocasiones los conflictos con los docentes. Entonces, muchas de las políticas del Estado y muchas de las directrices de la institución entran o riñen con la particular manera de pensar o de desarrollar su quehacer algunos docentes. No debe darnos temor de empezar a comprender que es nuestro trabajo hacerle el seguimiento y el acompañamiento a los docentes. La evaluación es otro indicador de los sistemas de educación. Las pruebas estandarizadas que se aplican en la institución, ¿cuál es el uso que se le da a los resultados? ¿Se ve reflejado en los aprendizajes, también centrando nuevamente en el aprendizaje de los estudiantes y en el quehacer del docente? Hemos venido haciendo un trabajo en la institución que es el de que una vez pasa los procesos de evaluación del IFES o del Estado, a los docentes y a los directivos docentes, primero a los directivos docentes se les socializan esos resultados, ¿cierto? Y luego esos directivos docentes, que a su vez son los jefes son los coordinadores de determinadas áreas, ¿sí? Son los jefes de área, tienen la responsabilidad de buscar que los docentes inserten aquellos contenidos o aquellos elementos que son pertinentes para el currículo escolar. Por ejemplo, creo que ya llevamos 2 años haciendo adecuaciones curriculares para servirnos de estos resultados externos, ¿cierto? Sin embargo, los resultados en los que reforcemos en 2018 probablemente van a ser un poco distintos de los que tengamos que reforzar en 2019 para 2020. La financiación por parte del Estado es otro indicador muy importante. Nosotros tenemos financiación para las entidades territoriales certificadas y para los municipios. Esa asignación sí permite cumplir con el objetivo de la ley y con la calidad que se requiere para la educación. Bueno, la ley 715, que es la que establece la asignación de los recursos del Situado General de Participaciones, establece unos porcentajes. Dentro de esos porcentajes hay no recuerdo con exactitud, uno que es el de educación. En ese porcentaje que le corresponde a la educación, si no estoy mal, creo que es el 20% del Situado General de Participaciones. Esa distribución tiene unas prioridades, y lo primero que se hace es priorizar el pago de la nómina del cuerpo de docentes y directivos docentes, funcionarios de educación de Colombia. Y una vez se hace ese pago de nómina,
entonces se procede a distribuir el recurso sobrante entre todas las instituciones educativas de acuerdo con unos criterios de capitación. Como en Colombia el situado general de participaciones a nivel de recursos para educación no ha aumentado, sino se ha mantenido estático, lo que sucede es que obviamente cada día la nómina de docentes o las demandas del salario de docentes, de toda la parte de pago de nómina va creciendo, pero el recurso que se va quedando para capitar entre los estudiantes de las instituciones educativas disminuye. Asimismo, entonces va disminuyendo los recursos que se envían a cada institución. Por decir algo, en el 2017 la institución educativa recibía alrededor de 340 millones de pesos. Luego hacia el 2016 recibía alrededor de 340 millones. En el 2017 sufrió una reducción del 40%, es decir, de 340 aproximadamente, empezó a llegar algo así como 3 por 4, 120, le restaron casi 60, casi 100, o sea, le llegó algo así como 200 y pico millones, mucho menos de lo que tenía que llegar. Y luego en el 2018 sufrió una reducción de aproximadamente el 13%, lo que hace indicar que para el 2019 el presupuesto de la institución educativa fue un presupuesto demasiado chico comparado con la cantidad de población que recibimos, que atendemos en el colegio, que está en aproximadamente 3.300, 3.400 estudiantes. Eso indica que presupuestalmente cada día es más inoperable el manejo de los recursos para ser efectivo en las proporciones que demanda la institución. Hace un tiempo la política en Colombia tenía que ver con la construcción de edificaciones y los mejoramientos de infraestructura escolar. Entonces se hicieron unas edificaciones poderosas con unos edificios demasiado grandes, y en la medida que estos edificios fueron pasando el tiempo empezaron a demandar mantenimientos, y los mantenimientos de un edificio de estos perfectamente en un año se pueden comer 40, 50 millones. Y por ejemplo en nuestra institución, que tenemos 5 sedes, nosotros ya conocemos cómo es el recurso que teníamos este año para mantenimiento, que estaba en aproximadamente 80 millones, y que si vemos el colegio con 80 millones apenas atendió unas necesidades, pero ahí siguen otras necesidades. Por decir algo, en la parte de infraestructura ahora tenemos necesidades de corregir todo lo que es la parte eléctrica de las diferentes sedes, porque esto es muy viejo. Ahora, a nivel de lo que es la inversión en el rubro que se denomina organización de eventos culturales, científicos, deportivos, recreativos, ¿sí? Este año empezamos con 13 millones de pesos, luego le aumentamos 5, subimos a 18 millones, y estos días la alcaldía nos concurrió con 8 millones, se sube a 26, pero teníamos una necesidad de tipo mantenimiento locativo, y entonces los 8 millones que nos entraron de la alcaldía, hubo necesidad de hacer también del mismo rubro un traslado presupuestal a otro rubro para poder financiar las necesidades que tenemos en una de nuestras sedes con referencia al mantenimiento. Eso, para resumir sencillamente en un ejemplo, que los recursos económicos que envía el Estado colombiano a las instituciones educativas no son suficientes para atender las reales necesidades pedagógicas de la institución, porque si comparamos el rubro de mantenimiento de 80 millones y vimos la evolución del rubro de organización de eventos científicos, deportivos, recreativos y culturales, fueron apenas de 13 millones de pesos, y más los otros 18 millones. De 18 millones que nosotros, ustedes aquí conocen cómo hacemos, cómo nos distribuimos esto, que no se puede llamar suficiente para atender las necesidades, y luego también vemos cómo el de mantenimiento sigue escaso, pues obviamente es muy difícil administrar este tipo, atender todas las necesidades con un recurso tan escaso. Vamos a hablar ahora de la parte de los docentes. Tenemos, la legislación educativa tiene 2 estatutos, el 2277 y el 278. Estos estatutos
le generan tranquilidad al docente en el desempeño de su labor, cómo contribuyen para que el clima en el cual se desempeña el docente lo pueda hacer con mayor tranquilidad. Bueno, yo a veces pienso que hay más de 2 estatutos, unos 3 o 4, los estatutos ocultos de la educación. Pero pensaría que, a ver, yo pertenezco al 2277, o lo que se llama aquí en Colombia el antiguo Estatuto de Educación, que habían 14 categorías y uno para llegar a la 14 y ganarse un salario como de 3 millones de pesos que está actualmente en la 14, uno tenía que hacer todo un proceso y para llegar a la 14 eran muchos años. Por decir algo, yo soy normalista, entonces yo empezaba en la 2, es decir, ya me saltaba la 1. Pero para llegar a la séptima tenía que ser licenciado, o si no, para la tercera eran 3 años, para la cuarta eran 2 años, y si uno suma 3 más 2 más 2, era un resto de años para llegar a la séptima, eran algo así como 10 años o si no más, para llegar a la séptima, si uno no hacía la licenciatura. Luego en Colombia, hacia el año 1982, el país dio la oportunidad de la educación a distancia, entonces muchos nos hicimos profesionales. Entonces alcanzamos nuestra licenciatura y pegamos un salto a la séptima, y ese estatuto consideraba que los docentes que habíamos trabajado en zonas rurales donde había violencia, entonces nos valían tiempo doble, un año nos valía por 2 para subir en el escalafón. Entonces eso nos ayudó muchísimo, y fuera de eso ese tiempo era sumatorios, es decir, yo podía acumularlo y en un momento dado decir con el acumulado de tiempo yo paso a tal categoría. Así más o menos hice yo en mi momento. Luego, para llegar de la séptima a la octava tenía uno que tener el título de licenciado, y además tenía que demorar 2 años más y hacer una serie de créditos de educación que le exigían para poder ascender. Luego, para llegar de la octava a la novena eran otros 3 años y otros créditos. Luego de la novena a la décima eran 2 años y otros créditos. Luego de la décima a la 11 eran 3 años y otros créditos. De la 11 a la 12 eran 4 años y unos créditos. Y luego para llegar de la 12 a la 13 eran 3 años y créditos, y para llegar a la 14 uno tenía que tener especialización, o tenía que escribir un libro y cumplir el tiempo, ¿sí? Y pues eso, o sea, hoy muchos juzgan que el Estatuto 2277 es mejor que el 1278, pero en el momento del Estatuto 2277 fueron otros tiempos. Ahora, el Estatuto 2277 fue arrancado a través de una lucha con el gobierno nacional de casi un año. Fue un año de lucha de los maestros, de unos maestros que tenían unas características muy distintas, porque recordemos que al magisterio le pagaban con aguardiente, le pagaban con licor, y entonces a partir de ahí el maestro empieza a sentirse un poco más profesionalizado. Luego llega el estatuto que se denomina el 1278 del 2002, si no estoy mal, donde se empieza a pensar en un nuevo docente, y ese nuevo docente tiene unas nuevas condiciones en Colombia de formación, de educación. Entonces ya hoy es muy fácil, hay muchísimas universidades donde uno puede ir a educarse. Entonces empiezan en unas categorías con un salario, o sea, yo a veces sí lo veo, es el salario muy pequeñito. De verdad que al docente en el 2277 o en el 1278, el salario del docente no es una cosa por la que yo diga vale la pena morir aquí, vale la pena darlo todo, vale la pena que me exijan, vale la pena que me manden, vale la pena, o sea, es un salario muy, muy pequeño para las necesidades de un docente. A ver, un docente en la 2A hace 3 años estaba ganando 1.500.000. 1.500.000 en ese tiempo eran algo así como 2 salarios mínimos legales vigentes de la época y unos pesitos de más. Luego estas categorías sí tienen una pequeña ventaja, pues yo pensaría que para llegar a la 14, pues, en el antiguo estatuto era una cantidad de años tremendos. Aquí ya yo hago la licenciatura y sencillamente tengo que demostrarle al Estado en un examen de competencia de que yo apruebo, y actualmente estos exámenes de competencia
han tenido ciertas modificaciones y ya los han llevado como más al plano práctico de ir y ver qué es lo que el docente hace, y hacer unas filmaciones y enviarlas al ministerio para que los sabios del ministerio determinen quién sí y quién no, que ese es el carácter subjetivo que tiene la evaluación actualmente del Estatuto 1278. Pero hoy mi doctora, que me siento muy contento de verla progresar, ya le puedo decir doctora, muchos de nosotros no alcanzamos a eso, ¿sí? No porque no quisiéramos, sino sencillamente en nuestra época no existían las condiciones de un doctorado, y que hoy los docentes del 2277 dijéramos: si yo logro ser doctor, mis condiciones salariales mejoran, ¿cierto? Y pues cuando mejoran las mías, mejoran las de mi familia. Pero yo hoy, siendo especialista, siendo magíster o siendo doctor, salarialmente voy a ganar lo mismo, ¿sí? Entonces esa es una consideración que a muchos docentes desestimula, sin que debiera ser la constante, porque uno debería formarse y alcanzar títulos por gusto, pero es que los títulos por gusto también valen, y entonces obviamente cuando yo los pago yo quiero tener alguna retribución. Ese es el estatuto del 1278, y pues aquí hay unos periodos que convocan para hacer una evaluación de carácter formativo, y dicen que es formativo, pero en realidad es una evaluación en la cual miden si el docente está o no está apto, y si vale o no vale la pena ascender a la siguiente categoría. Pero yo podría pensar que un salario de un doctor en el 1278 es con relación a mi salario envidiable, ¿sí? Pero igualmente sigo pensando que no todo el mundo va a llegar a estar en la última categoría del 1278 tan fácil, porque las mismas políticas del Estado son cada día más restrictivas. Por ahí se hablaba de una campana de Gauss, que lo que procuraba era decir cuántos de todos los buenos podían estar allá en esa élite de los que ascendían, y pues obviamente si había para pagar 1000, pues subían 1000, que quisiera que fueran 1000, pero creo que deben ser mucho más poquitos. Entonces esas son las consideraciones. Se está hablando en Colombia de hacer un estatuto único docente. Yo a veces lo veo como con cierta incertidumbre, porque nuestro Estado no nos llama a nosotros a negociar para mejorarnos, siempre nos llama a negociar para desmejorarnos, y no siempre los docentes tenemos los mejores criterios de negociaciones. Todavía estamos imbuidos de nuestros criterios politiqueros y de nuestros intereses personales cuando hacemos parte de un sindicato para ir a negociar con un gobierno. Entonces tengo mi certidumbre al respecto, que si sería bueno que hubiera un estatuto único, me parece bueno, pero lo que sí no creo es que al Estado le convenga hacer un estatuto único mientras haya docentes del 2277 todavía activos, porque en un estatuto único tendrían que considerar, por decir algo, los docentes que actualmente pertenecen a regímenes departamentales que les pagan su liquidación o su salario de pensión sobre el último sueldo, ¿cierto? Aunque ya también la Corte Constitucional, el Consejo de Estado estos días tumbó eso, y ya por ejemplo los rectores ni a los coordinadores les van a pagar su pensión sobre los porcentajes extras que tenemos por nuestra función de ser directivos, sino que lo van a hacer sobre nuestro salario básico. Entonces, pues finalmente un rector como yo, que tiene un salario básico de, digamos así, 3 millones de pesos, el 75% de ese salario son como 2 millones, y en esa va a ser mi pensión. Para un hombre que le ha entregado a la educación desde los 18 años de edad o antes de eso, porque ya había decidido ser maestro toda una vida, me parece un poco ilógico para recibirlo de fruto. Pero esa es la realidad de nuestra educación, y es la realidad de nuestra legislación y de la política que tenemos en Colombia. Pero en ese tema sí, como lo plantea, hay un panorama como bastante incluso de lo que puede esperar los que estamos en los docentes de que la vienen, legislación de la educación. los docentes que vienen y los docentes que están ahí, un juicio acelerado, ¿no?
Yo podría pensar que el 1278, mientras no haya un cambio de un dirigente que tenga una conciencia diferente respecto del gremio, o mientras no haya una presión internacional, o mientras no haya una conciencia cívica de presionar a un Estado para que los maestros seamos valorados financieramente también, o sea, nuestros salarios, y también haya mayor exigencia en la selección de los docentes, pues obviamente yo sigo pensando que va a permanecer el 1278. No va a ser conveniente negociar un estatuto único. Ahora, si es conveniente negociar un estatuto único, es más bien para quitar que para dar mejores condiciones. Bueno, licenciado, ya dentro de todos los temas que hemos abordado, vamos al contexto en el cual está la institución. Como una apreciación ya final y conclusión, el aporte de la institución que hace a la comunidad y a su vez la comunidad, el aporte que le hace a la institución. Bueno, somos 7 directivos docentes, eran 4 administrativos, estos días me trasladaron 2 y me dejaron sin 2 y ahí estoy bandeándome solito. Son 107 docentes y el aporte que le hace el colegio a la comunidad yo lo voy a resumir en proyecto de vida, en sueños. Muchos de estos chicos que nos llegan a nosotros, lo que van a hacer en un futuro no dependió ni siquiera del papá o la mamá, dependió de lo que un maestro les sembró como una expectativa, como un sueño, como una posibilidad de mejorar su vida. Desde ese punto de vista creo que nuestra institución está haciendo las cosas bien. Llegué en el año 2008 y nuestros chicos, el colegio estaba en el último lugar en la parte académica de la ciudad. No hemos pasado de la mitad tampoco, no estamos en el primer lugar, pero los chicos en su mayoría terminaban el bachillerato y se quedaban en la cuadra, en el barrio, eran papás, eran mamás, y hoy las tenemos en nuestro colegio como madres y como padres de familia. No había, digamos, expectativas de ir a una universidad, de salir a otro lugar, de hacer una nueva empresa o de organizar otro estándar de vida, pero actualmente creo que nuestros chicos tienen nuevas expectativas de vida, son cada día más profesionales, los tenemos en otros lugares del mundo, los hemos visto como empresarios en la ciudad, y todos salen técnicos en sistemas o en manejo ambiental o en contabilización de operaciones comerciales y financieras, ¿cierto? Y los chicos de la nocturna salen académicos y es una oportunidad para que las personas recuperen ahí ese olvido que habían tenido de sí mismas y empiecen a darse cuenta de su valor. Yo creo que aunque son solamente palabras, lo que yo puedo dar es mucho el aporte que le hace el colegio a la comunidad, sin contar el aporte económico que hace el colegio, porque el tener una población cautiva tan grande implica que también se reactiven rutas escolares, que se reactive el comercio, que cada que un docente pida una hojita pues la compren en la papelería, que cada que hay estudiantes en el colegio pues hay una activación de la parte comercial. Obviamente viven de los uniformes que manda hacer el colegio, de los escudos, de las cosas que son habituales en la institución, pero creo que nuestro colegio hoy le brinda mayor oportunidad a los chicos y hoy le está brindando a la comunidad un despertar de su conciencia. ¿Qué le brinda la comunidad al colegio? No puedo ser ingrato. Aquí hay padres de familia que nos dan mucho. No es un secreto que hemos sostenido la banda marcial con bingos de la comunidad, que hemos arreglado salones con bingos con recursos de la comunidad, que hemos hecho un joropódromo muy bonito, muy destacado, con recursos de los padres de familia a través de las actividades del colegio, que afuera hay otra comunidad que nos brinda expectativas y nos ayuda. Bueno, licenciado, agradezco mucho sus conocimientos, sus reflexiones, sus aportes a mi proceso de formación
por haberme concedido esta entrevista y le deseo éxitos en la dirección de la institución educativa